Como les comentaba, vamos a tener más talleres. Entonces decidimos, junto con el equipo de la Universidad Santa María, presentar este bioinsumo a partir de bacterias, y nosotros vamos a presentar el mejorador de suelo, el compost. Y la idea es en un siguiente taller preparar o transferirles la preparación de bioinsumo a partir de hongos y por parte Mavia la preparación de un bocachi, ¿ya? Así que ya los dejo invitados para que se inscriban para el siguiente taller. Ya, creo que estamos entonces. Nosotros les vamos a hablar sobre los mejoradores de suelo y en este caso el compost. Entonces, bueno, con el título de mi presentación, espero que se les generen varias dudas ya. ¿Qué es lo que es un mejorador de suelo? ¿Qué tipo de mejoradores de suelo existen? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son las distintas características? ¿Mi suelo necesitará un mejorador de compost? Y podríamos seguir sacando preguntas del titular de la presentación. ¿Todos los compost son iguales o no? Ay, la pregunta. Parte de sus preguntas se las vamos a contestar en la presentación. Como siempre es mi idea, vamos a generar otras preguntas, que se vayan con dudas también para la casa. Al final de nuestra presentación también vamos a abrir el espacio para que puedan acercarse a la mesa de la universidad y a nuestra mesa para poder conversar, compartir, conocernos más y también a lo mejor algunas pequeñas dudas resolverlas. Eso va a ser parte, espero, de la respuesta que te puedo entregar en la presentación. Entonces, mejoradores de suelo. Primero que nada me gustaría que acordáramos un poco qué es lo que es suelo, qué entiendo yo por suelo. A los que estudiamos en el rubro agrícola nos enseñaron que el suelo era lo que sostenía la planta. Si yo entendía eso, ya tenía el 80% de la nota. O sea, era una cosa, el suelo era una cosa que estaba ahí para que la planta como que no se fuera a espalda. Punto. Y hasta ahí quedamos. Nos enseñaron también que tiene distintos horizontes, distintas estratas. Si yo me voy más abajo, me encuentro con piedras, con rocas. Lo que hablaba Alexis de la mineralización, ¿cierto? Esa roca se va después deshaciendo con los microorganismos, la lluvia, el viento, qué sé yo, y se van formando estas otras capas más arriba que tienen distintos contenidos de materia orgánica, de minerales. Y si vamos subiendo ya nos encontramos con esta capa, que es la capa que utilizamos para hacer los cultivos. Arriba incluso está el horizonte cero, mantillo, hojarasca. Eso también me gustaría entrar ahí, pero no creo que nos vaya a dar el tiempo de la importancia de esa cobertura del suelo. Nos dijeron también que el suelo se constituía mitad por espacio poroso, mitad por material sólido. De ese espacio poroso, alrededor de la mitad estaba compuesta o es donde el agua se almacenaba en el suelo. De este material sólido, 45% del total, ¿cierto?, eran minerales y un 5%, ojalá. ¿Cuánto tiene en su suelo? ¿Qué cantidad de materia orgánica tiene su suelo? ¿Lo saben? Ese es un punto importante, muy importante. Se habla de un 5%. ¿Hay suelos que tienen 0,5? ¿2? Bien, no es malo, mejorable todavía. Siempre cuando hablamos de suelos que están vivificados o toda esta microbiología que nosotros estamos conversando tiene que llegar a un lugar donde pueda sostenerse. ¿Qué pasaría si yo estos bioinsumos que estamos conversando lo he hecho en arena? ¿Ya? ¿Ya?
No hay alimento para esos microorganismos. Por lo tanto, si yo usara cualquiera de estos bioinsumos en arena, los microorganismos no van a poder subsistir. Entonces, importante el contenido de materia orgánica que tiene mi suelo. Así por literatura siempre nos dicen 5, ojalá, ya estamos. Sobre 3 ya yo puedo irme a dormir tranquilo todos los días. Tengo que tratar de superar la barrera, ojalá, del 3% de materia orgánica. El 40% de este porcentaje de materia orgánica son compuestos relacionados al humus. Y aquí les quiero dejar una ventanita que no vamos a alcanzar a desarrollar, pero el humus, váyanse con esa palabra en la cabeza. Don humus, con mayúscula, don humus. Tenemos que optar, visualizar y caminar hacia el humus. Ahí va a estar nuestra riqueza futura. Nos hablaron también de la fertilidad del suelo. Y aquí un poco los fertilizantes que presentó, ¿cierto?, la Santa María y la fertilidad con la que muchos estamos trabajando hoy día, que es la fertilidad química, ¿cierto? Le estamos aplicando elementos químicos a nuestro suelo. Pero nadie nos dijo que la fertilidad estaba compuesta también de una fertilidad biológica y también de una fertilidad física. Eso es la fertilidad del suelo. Todo esto comprende la fertilidad del suelo. Factores biológicos, físicos y químicos. Porque nuestro suelo es un ente vivo. Nosotros, como seres vivos, estamos compuestos de elementos físicos, químicos y biológicos, y nuestro suelo también. Les voy a compartir algo que me cayó en la teja hace poco. Yo llevo hartos años de que me titulé, no lo voy a decir cuánto. Llevo como 10 años trabajando en agricultura agroecológica y hace poco me cayó la teja y se los voy a compartir para que ojalá no demoren los mismos 10 años en que cuando nosotros hablamos de suelo vivo, eso comprende la parte física, química y biológica. Y todo eso es un ente vivo. No sé si me explico. Para mí, antes de que me cayera la teja, la parte viva del suelo o el suelo vivo, y yo lo asociaba solo a la parte biológica, a la parte orgánica. Pero no, nuestro suelo completo, su parte física, química y biológica, forman nuestro suelo vivo. No sé si, pero sería bueno si me siguen esa idea. Entonces, ya más o menos acordamos lo que es un suelo. Mejoradores de suelo. La definición dice, cualquier material químico, biológico o físico. Ya estamos claros, ¿cierto?, que nuestro suelo tiene esos 3 componentes. Añadido en forma intencional para mejorar las características o condiciones, de nuevo, físicas, químicas o biológicas del suelo. Entonces yo, para definir qué mejorador de suelo le voy a aplicar a mi suelo, primero que nada, tengo que conocer mi suelo. Y así lo puedo elegir de mejor forma. Entonces, ustedes cuando elijan su mejorador de suelo, ¿qué parámetros les gustaría mejorar? ¿El físico, el químico o el biológico? Depende de lo que necesite. ¿Ya? ¿Cómo está el suelo? Sí, muy bien. ¿Cómo sé yo cómo está mi suelo? Ya. Pero quería una respuesta más ambiciosa. Todos, todos. Cuando si voy a elegir, claro, es verdad, yo me podría ir a cosas puntuales, voy a mejorar, pero una respuesta ambiciosa es todos. ¿Para qué elegir uno si yo puedo alimentar a mi suelo con los 3? ¿Qué son mejoradores de suelo? Boccacci, que lo vamos a ver en el siguiente taller, así que inscríbanse. El compost, que lo vamos a ver ahora. Guanos, tés agrícolas, guanos líquidos, microorganismos, perlita, permiculita, turba, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hacer una larga lista de mejoradores de suelo. Pero hoy día el que nos convoca es el compost. El compost dice que es una fermentación aeróbica en la que los microorganismos transforman la materia orgánica biodegradable en CO2, que se va, el agua, percola un poquito,
y obtenemos un producto final estable, higienizado, donde se distingue el material, no se distingue el material de origen de un aroma agradable y con diversos contenidos de don humus, ¿cierto? Entonces acá hay varios puntos en los cuales quisiera detenerme. Primero que nada, la primera palabra es una fermentación. Si yo tengo unos restos del cultivo, restos de poda, y los dejo en un sector de mi campo, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué voy a tener al cabo de un tiempo? ¿Ya? Tierra de hoja. Va a ser una tierra vegetal. ¿Eso es compost? No, no, porque eso no ha pasado por una fermentación. Entonces, primero que nada, para que nosotros podamos hablar de compost, tenemos este material orgánico de origen tiene que pasar por una fermentación. Eso significa la presencia de microorganismos, bacterias, hongos, que van a degradar esa materia orgánica y va a tener un alza de temperatura, que ya la vamos a ver, y eso me permite que el material sea, por un lado, higienizado. Va a eliminar patógenos para las plantas, patógenos para los humanos en algunos casos. Sobre todo en el caso en que se usen guanos, por ejemplo. Si yo uso guano en mi compost, es importante esa curva de temperatura porque elimina Escherichia coli, salmonella u otro que pudiera estar presente. Eso depende de con qué estoy haciendo el compost. No se distingue el material de origen. ¿Alguno ha comprado compost? Sí. ¿Logran identificar el material de origen de su compost? ¿De su compost? ¿No? ¿Ninguno ha comprado un compost de té, por ejemplo? ¿No? Mira, no es el caso. ¿De uva? Ah, claro. ¿Por qué les menciono, por ejemplo, el de té? Con algunos agricultores han comprado este compost de té que está en el mercado, pero resulta que viene la hoja de té, casi que lo puedo ir a remojar y hacer un tecito. Entonces, ese material es tierra, pero no es compost. No está procesado. No hizo este proceso de fermentación. ¿O está mal procesado, no? O está mal procesado. También. También puede ser. Pero no podemos hablar en ese caso de compost. Si yo soy capaz de identificar esas hojas de té, si soy capaz de identificar esa cama de champiñones, eso es materia orgánica. ¿Alimenta mi tierra? Sí, pero no es compost. Aroma agradable. Aquí trajimos algunas muestras de compost, de pilas que manejamos y que tienen distinto nivel de madurez. De ahí cuando se acerquen las podemos revisar y oler. Y ustedes van a... eso es importante también, que empecemos a desarrollar el olfatímetro de el narizómetro para nuestro suelo. ¿Huelen su suelo? Bueno, el que le echa algún desinfectante mejor que no lo huela, porque si no puede que no lo cuente después. ¿Ah? Pero, bueno, ¿han olido después de una lluviecita cuando uno pasa por un bosquecito? Bueno, a ese olor tendría que tender nuestro suelo, por el suelo de nuestro campo. Si está vivo, va a empezar a oler a eso. Entonces, un aroma agradable y con diversos contenidos de humus. Y esto hace una gran diferencia a las tierras. Las tierras de hoja, las tierras vegetales van a alimentar su campo, sí, lo van a alimentar, pero el nivel, eso no va a estar humificado. Lo que hace esta fermentación, que ya vamos a ver en las curvas, aumenta el contenido de humus de ese compost, y mientras mejor esté manejado ese compost, el contenido de humus de ese compost va a ser más alto, va a ser mejor. Ustedes le van a estar dando un mejor alimento a su suelo. Entonces, ya también nos pusimos de acuerdo en qué es compost. ¿Cómo se arma una pila de compost? En general, para iniciar, porque esto también
bueno, ahí Jorge después les va a contar un poco más, puede variar dependiendo de los materiales con que yo esté armando la pila, pero como parámetros podemos hablar de que esta pila debe tener 2 metros de ancho, no menos de 1,5 metros, 1,5 metros, dijo la patúa, 1,5 metros de altura, ojalá 2 metros. Aquí hay una frase que dice, altura es temperatura. Así que mientras más alta la pila, mejor, más temperatura. Y el largo va a depender del material que ustedes tengan disponible. ¿Con qué materiales yo puedo hacer una pila de compost? Con cualquier material, restos orgánicos. La cooperativa Hueltummapu ya sabe que, ¿puedo hacer una pila de compost con un solo tipo de material? ¿Ah? ¿O no? La cooperativa sabe que sí. Con puros restos de tomate. ¿Con cuántas personas hablamos el tema de cuando nació la idea de la cooperativa? ¿Con cuánta gente hablamos y preguntamos y les contamos que íbamos a hacer compost solamente con restos de tomate? Y nos dijeron lo mismo que ustedes. No se puede. Hasta que apareció, bueno, la jugada, ¿cierto? Y armamos las primeras pilas. Y sí, pues, sí se podía. ¿Qué es lo importante? Que este parámetro, la relación carbono-nitrógeno. La relación carbono-nitrógeno del material que yo vaya a usar tiene que estar entre 25 y 35. Esa es la cantidad de carbono y de nitrógeno que tenga el material. ¿Me explico? O lo llevamos a términos simples. El carbono es lo duro, lo leñoso. El nitrógeno es lo tierno, la hierba. ¿Me explico? La relación de esos dos materiales tiene que ser entre 25 y 35. El material que yo voy a usar tiene ese contenido, la pila la puedo armar y va a subir la temperatura que necesito. Las plantas de tomate lo tenían. Si no lo tienen, tienen que hacer una mezcla o tienen que conocer el contenido del material que ustedes tienen para saber si están dentro de ese rango. Ya teniendo entonces sus materiales, armamos la pila. Y ahí dejamos que la naturaleza actúe. Hongos, bacterias, van a empezar a descomponer, van a empezar a cortar, ¿cierto? Primero aparecen los cortadores, tienen que llevar las partículas del material a que sean más chiquititos para que los hongos y bacterias puedan empezar a actuar. Y van a empezar a degradar todo este material. Eso es también el proceso de compostaje. Es una serie de procesos que descomponen, cortan, y después la maravilla es que arman. Y si nosotros manejamos bien esa pila de compost, ese armado va a llegar lo más cercano al humus posible. ¿Eso se puede acelerar? Sí, sí. Se puede acelerar, ahí Jorge a lo mejor después le puedes contar un poquito más, con algunos microorganismos también, que también lo vamos a conversar. Sí, también te puedes ayudar. Los factores críticos del proceso es lo que decíamos, la relación carbono-nitrógeno. Si yo me equivoco en esa relación, voy a tener una pila ahí de restos vegetales que se va a hacer tierra, no va a fermentar. El tamaño de las partículas, mientras más pequeño, mejor. Cosa que los hongos y las bacterias puedan entrar a trabajar. ¿Tiene algún sistema para poder medir la cantidad de carbono y nitrógeno del material que van a compostar? ¿O solo prueban si se compostará? No, existen, ensayos de laboratorio. Se le puede enviar el material y se pide un ensayo. De todas formas, hay bibliografía que se puede basar en eso. Y tú tienes que calcular. Pero al final igual en el campo, en el terreno, hay una referencia. Una referencia, por ejemplo, de todo el material que sea un resto vegetal que termina su ciclo, que está verde todavía, tiene alrededor de 25, la relación de carbono y nitrógeno. Todo tipo de, por ejemplo, una hortaliza, está en eso.
un resto de poda está alrededor de entre 50 y 80. Si lo vas a chipear ese resto de poda, tienes que considerar esa relación carbono-nitrógeno. Un fruto o un resto, por ejemplo, de la cocina está alrededor de 15, 10, 15. Falta carbono. Claro, falta carbono. Entonces ahí es donde hay que hacer la mezcla para que se inicie la fermentación. Y esas mezclas no puse, yo me obvié eso, pero cuando necesitas varias mezclas, ahí la idea es hacer capas. La temperatura. Eso es un factor fundamental, es necesario medirlo idealmente en forma diaria. ¿Ya? Vamos en la siguiente lámina, les muestro por qué. pH, la humedad, eso es importantísimo también. Todos estos microorganismos necesitan altos niveles de humedad. No me puedo pasar porque se me va a podrir, va a salir todo el aire, ya no va a ser aeróbico, no va a haber oxígeno ahí. Y si me falta, también los microorganismos se van a inactivar. Así que necesito tener un rango de humedad de sobre el 60%. Aireación. También, por ejemplo, si hay una lluvia, ¿cierto?, de 30 milímetros, crucemos todos los dedos, que venga harta lluvia, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo la pila y se llueve, esta lluvia de 20, sobre 10 milímetros, también eso va a absorber mucha agua. Por lo tanto, eso yo debería voltearlo para que entre ahí oxígeno de nuevo. Ahora, eso no debería pasarme, porque hay manejos que yo debo hacer, como por ejemplo, cubrirla. O sea, si yo sé que va a haber una lluvia sobre 10 milímetros, tengo que tapar ese compost. Si se me lava con la lluvia, claro, lo puedo airear después y mover, pero resulta que se me lavó, se perdieron nutrientes, perdí calidad. Entonces, la pila es necesario cubrirla. Si el material, ahora, esto es con oxígeno, entonces, si el material con que yo lo estoy cubriendo respira, hace intercambio gaseoso, la puedo mantener cubierta. Y así también evito que se me pierda mucha humedad. Pero si voy a ponerle un plástico, o la pongo solo sobre la parte alta, sobre el lomo de la pila, o después que pasó la lluvia, lo saco. Pero ojo, porque eso tiene que respirar, tiene que haber un intercambio de oxígeno. También es necesario considerar los volteos. Los volteos los puedo hacer en forma manual, con una mini cargador, o también hay maquinaria ya disponible acá a nivel nacional, ¿cierto?, que son los volteadores. Incluso por ejemplo, fíjense, a medida que lo va volteando, le va inyectando agua. Está la posibilidad de hacer esa doble función. Aquí llegamos a el tema de las temperaturas. La importancia de la temperatura en una pila de compost. Hay distintas etapas. La mesófila, la termófila, después volvemos a una mesófila o de enfriamiento y después una de maduración. Aquí lo importante es no saltarse las etapas, o bien el tema de la cantidad de tiempo, porque eso es muy variable. Pero obviamente nuestra pila al inicio va a tener temperatura ambiente, pero a los pocos días, incluso podría ser hasta el segundo día, la pila ya, según como les haya quedado armada, ¿cierto? Y si tiene una buena relación carbono-nitrógeno, la temperatura se puede disparar, 70 o sobre esa temperatura, altísima. Es cosa de meter la mano, ustedes ya saben. Ese, por ejemplo, es un buen indicio. ¿Saben medir temperatura manual? O sea, si yo me quemo, ya sé que tengo 50 grados, por ejemplo. La idea es que, idealmente, sí, cuenten con su termómetro, pero ese es por lo menos ya una referencia. Entonces, la pila sube rápidamente de temperatura, pudiendo alcanzar los 70 grados sin ningún problema. Ahí hay que ser cuidadoso. Tengo esta etapa de alta temperatura, la termófila, donde hay microorganismos que actúan a ese nivel. Aquí estamos degradando muchas moléculas del material vegetal. Aquí, con estas altas temperaturas, es donde eliminamos patógenos. Patógenos para las personas, patógenos para las mismas plantas.
y se degradan, como les decía, muchos compuestos. Volvemos a una etapa mesófila, donde la temperatura ya es un poco menor, alrededor del 40, 50 grados, y aquí se empiezan a formar nuevas moléculas a partir de esas que se descompusieron. Y esas moléculas son las que a nosotros nos interesan, porque ahí, si manejamos bien esta pila de compost, vamos a tener un resultado, un producto rico en humus. Después viene la etapa de enfriamiento, nuestra pila va a empezar ya a bajar a temperatura ambiente, y esta etapa es importante, la etapa de maduración. Uno de repente podría decir, oye, ya bajó a temperatura ambiente, estoy listo, lo aplicamos. No, todavía hay compuestos químicos ahí en esa pila que podrían afectar el desarrollo de la planta, una planta sensible. Por lo tanto, tenemos que respetar un periodo de maduración de esa pila, independiente que la temperatura ya esté a temperatura ambiente. Entonces, fíjense que esta acumulación de restos vegetales, lo que decíamos que es tierra, no pasa por este proceso. Entonces, no es compost. Lo que hace uno en la casa con los restos de la cocina, le dice, cómprese su compostera, ¿es compost? No, puede ser súper rico, puede aportar un montón de nutrientes a nuestra huerta, sí, pero no es compost. Esto es compost. Subió la temperatura, bajó la temperatura, maduró y es un compuesto rico en humus. Sí, Jorge después va a hablar un poco más de los tiempos, ¿no? Pero así, a grosso modo, no deberíamos tener eso o manejarlo en menos de 6 meses. ¿Pero por qué? Mira, justo acá está. Nuestro proceso de compostaje primero nos va a dar unos compuestos que son crudos. A medida que van pasando todos estos procesos, ya les mostré la curva, ¿cierto? Les dije que se degradaban compuestos, que se formaban otros. Un compost crudo, hablamos de un producto que tiene menos de 3 meses. Un compost ya que está estabilizado, alrededor de 3 meses. Un producto ya bien compostado, 6 meses. Y si hablamos de un compost humificado o queremos seguir mejorando la humificación, es un periodo mayor a los 6 meses. Entonces, en rigor y como norma, no deberíamos trabajar con productos que tuviesen menos de 6 meses de compostación. Ahora, no todos los suelos ni todos los cultivos requieren el mismo nivel de maduración de compost. Pero eso va a quedar para otro taller. También les voy a dejar esa ventanita ahí para que nos volvamos a ver. Sí. Sí, lo que pasa es que uno asocia al tiro el humus con las lombrices, ¿cierto? Y es verdad, ellas al tragar estos restos orgánicos y defecar, esas heces de las lombrices son muy, muy ricas en humus. Y por eso se hace la asociación directa, pero en realidad el concepto correcto de lo que hacen las lombrices es el vermicompost. Entonces, como yo acá quiero aumentar el nivel de humificación, después que pasó ya todo el proceso de compostaje que hemos hablado, yo cuando ya bajó la temperatura y se maduró, yo podría aplicar lombrices, pasar lombrices por ese compost y le va a aumentar aún más el nivel de humificación. ¿Mm? ¿Se llama vermicompostaje? Es un periodo. No, es que aquí en adelante tú ya puedes incorporar las lombrices. Eso quiere decir esto. Sí. Cuando ya está maduro, le puedes hacer pasar lombrices y da otro nivel hacia Don Humus. Sube otro peldaño. Compost más microorganismos. Y aquí un poco contesto lo que me habían preguntado acá. Lo que hacemos en varias de las plantas, lo que hace la cooperativa Hueltum Mapu también con su proceso de compostaje, es aplicación de microorganismos. También se le llaman starter en algunos casos. Yo tengo una pila de materia orgánica, no parte,
y lo puedo bañar con microorganismos. Y todos estos microorganismos van a activar y van a acelerar el proceso de compostaje. En el caso de la cooperativa no se hace necesariamente por eso, pero lo que hace también es subir el nivel de calidad de ese compost, porque ya toda esta microbiología benéfica va incorporada en el compost. Tienen 2 aplicaciones, no sé si me corrijo. Dos. La Connie sabe. 2 aplicaciones, Connie, las pilas de compost. ¿Cuáles son los beneficios, las propiedades del compost? Mejora la actividad biológica del suelo. Y fíjense lo que habíamos hablado. Un compost nos va a aportar la parte biológica, la parte química, la parte física. En la parte biológica, la actividad biológica lleva microorganismos. Por eso también sus compost tienen que estar bien manejados. O sea, si yo recibo un compost, por ejemplo, compro un compost y lo dejo ahí y se lava con la lluvia, ¿cierto? O lo dejo insolándose, claro, toda la parte biológica la voy a estar perdiendo, toda la que podría haber traído. Entonces, los mismos manejos que yo les expliqué acá que se hacen para la pila, cuando ustedes reciban su compost, si no lo están haciendo todavía y lo están comprando, tienen que cubrir, tratar de dejarlos a la sombra, que no se insole. Actúa como soporte y alimento de los microorganismos que viven a expensas del humus y que contribuyen a su mineralización. Un poco lo que hablábamos de la del contenido de materia orgánica necesario en el suelo para que esta microbiología que queremos incorporar pueda vivir. La población microbiana es un indicador de la fertilidad del suelo, es una de las patitas de la fertilidad. La parte química aumenta el contenido de micronutrientes y macronutrientes. Aumenta la capacidad de intercambio catiónico, o es como el almacén, ¿cierto? La planta, me acuerdo de una vez que fuimos a ver a un productor de tomate y su suelo tenía, ¿qué es lo que era? Magnesio, no sé si me ayudan por ahí. Y el suelo tenía, y había hecho un análisis foliar y la planta no tenía. ¿Cuál fue la recomendación del agrónomo en ese? ¿Ah? ¿Cuál fue la recomendación del agrónomo? ¿Ah? ¿Qué cosa? Aplique magnesio. Échele más, le dijo. Cuando nosotros tenemos una buena o aplicamos un buen compost, lo que estamos haciendo es aumentar la capacidad de intercambio catiónico del suelo. O sea, la despensa, así cuando uno va a la despensa y saca el arroz, los fideos, qué sé yo, la despensa del suelo es más rica y está más disponible. O sea, la planta va a decir, yo necesito boro, necesito calcio, y lo va a ir tomando. Todos esos elementos están en el suelo si nosotros permitimos que eso se exprese. Lo que les decía el equipo de la Santa María. Eso está disponible, no necesitamos estar inyectándoselo. Necesitamos permitir que eso funcione, que este suelo realmente esté vivo. Las características físicas favorecen la estabilidad y la estructura de los agregados del suelo. ¿Cómo es su suelo? Han hecho nosotros trabajamos ahí con el grupo del SAT orgánico, siempre la CBS, sacamos un cubo, no sé si lo han hecho en su suelo, un cubo de 20 por 20 por 20, está lo desarrollado por el Centro CERES, denle una mirada. ¿Y cómo se arma ese suelo? Lo tiramos al suelo, de la altura de la cintura. ¿Cómo se desmigaja? ¿Les quedan estructuras, les quedan migajones? Esos migajones que tiene su suelo es friable, ¿lo pueden desarmar con los dedos o es duro? Esos ejercicios tienen que empezar a hacerlos para conocer las características de su suelo. Bueno, un buen compost nos va a ayudar a hacer esos agregados. O sea, ese agregado de suelo se va a mantener, pero si yo lo aprieto, se desarma fácilmente. Reduce o sea, tengo un suelo más poroso y esa porosidad me permite mayor aireación, por lo tanto toda la microbiología puede vivir, necesita oxígeno y también, por lo tanto, voy a ser capaz de retener más agua. Un suelo esponjoso es capaz de retener al menos 30% de agua más que un suelo que no tiene esa porosidad, que no es así de esponjoso. O sea, imagínense lo que hace la diferencia en eso en estos tiempos de sequía.
podríamos regar 1/3 si empezamos a mejorar la calidad de nuestro suelo. Y disminuye problemas de erosión. Beneficios: mejora la calidad de la planta, la cantidad y densidad de raíces. Cuando sacan una planta de su cultivo, ¿cómo son las raíces? ¿Están todas chicas, apretadas? ¿O es un pan de raíces que se extendió por el suelo, logra llegar a donde hay otros nutrientes, logra explorar una masa de suelo mayor? El diámetro de tallo mejora la calidad de la fruta. ¿Y por qué no decir las características organolépticas? El aroma, el sabor. Da gusto, ¿cierto? Comerse algo rico. Disminución del uso de los fertilizantes y los plaguicidas sintéticos. Y algunos otros beneficios como disminución de la huella de carbono y huella del agua. ¿Cómo aplicamos el compost? El compost se puede aplicar en forma manual, en forma mecanizada. ¿Cuánto compost le vamos a aplicar a nuestra parcela? 20 cubos por hectárea. Claro, esa es como la, ¿cierto? Esa es la receta, ¿ah? Pero es un buen inicio, ¿cierto? Sí, pues si no, dice, ya voy a encargar compost, ¿cuánto? Ya, al menos 20, ya, me aseguro que es un dato. Pero también, si yo quisiera hilar más fino, ¿cuánto necesita mi suelo? Mientras más vivo esté mi suelo, yo le puedo echar menos compost. Me voy a 10, me voy a 5, un año sí, un año no. Voy a necesitar un pequeño alimento para esos microorganismos, para mantener vivos esos microorganismos que están vivos en mi suelo. Si mi suelo está muerto, échele 20, o si no, échele 30 o 40 también. ¿Ya? Pero 20 es un número promedio, pero si van conociendo su suelo van a lograr determinar las cantidades que requieren. Sí. Una consulta: si yo tengo plantación de frutales, que básicamente no es como las hortalizas que uno saca, las mata y arma de nuevo, Sí. ¿cómo puedo agregarle compost sin sacar los árboles? No se puede. ¿Encima No. o- Ya, o- hablemos de manejos como generales para que puedan definir eso. Hay distintas formas de aplicarlo. Hay productores que lo están aplicando encima, hay otros productores que lo están aplicando antes de la preparación, hay otros, estoy yendo a hortaliza, pero te voy a contestar. Hay otros productores que preparan la mesa y después hacen un surco y ahí lo aplican. Distintas, pero que, claro, un poco dependiendo de los recursos, la cantidad de mano de obra que tengan, etc. Pero como principio, como ideal, es que ojalá fuera en temporada de otoño. Pero eso es ideal, ¿ya? Grábenlo y después bórrenlo. Porque si, claro, porque si no puedo hacerlo en otoño, o por ejemplo, tengo 3 cultivos en el año, lo puedo hacer en las 3 preparaciones de suelo, mejor todavía, ¿ya? Pero por ejemplo, un frutalero podría decidir que lo va a hacer una vez al año, y si puede elegir la época, la hacen esa. No, que me llegó el compost en octubre. Bueno, en octubre bien también, pues si igual es comida. Pero si yo pudiera elegir, elegiría el otoño. Porque lo mismo que estábamos hablando con las pilas, si no se insola, ¿cierto? Es más calor, es donde mejor voy a aprovechar esa microbiología, y esa microbiología va a tener tiempo de asentarse en ese suelo. Pero si te llega en diciembre, o sea, no lo devuelva, lo echa igual nomás. ¿La lluvia no le afecta los chilenos que pase todo el invierno y lo lavan? Ya, el ideal es que vaya un poco enterrado, y eso para todo. Yo lo dejo arriba, se puede lavar con la lluvia, se podría escurrir, porque que se lave igual va a entrar, no me da problema. El problema es que se fuera de la zona de cultivo, de la zona de raíces. Entonces, la idea es enterrarlo, pero un poco. Yo tampoco puedo hacer un hoyo de 50 centímetros, porque de nuevo, es microbiología, necesita respirar. Entonces, la idea es enterrarlo un poco. Ahí se lo dejo. Ustedes ven porque cómo lo hace cada uno. Porque, como, por ejemplo, en el caso de las naves, para mí, la mejor forma, desde el punto de vista del compost, pero entiendo que hay un tema práctico también, es armar la mesa, hacer un surco y ahí aplicarlo. Y ahí queda levemente enterrado. ¿Sí? Te contesté, ¿cierto?
forma de aplicación es a través del té de compost. El té de compost, ¿cuál es la gracia? Aquí hay una complejidad, ¿cierto? De mano de obra, en frutales también, ¿cierto? Un poco para a lo mejor reforzar un poco tu consulta. En el caso de los frutales, va a depender la cubierta. Por ejemplo, si fuera en palto, debería tener una cantidad de hojarasca. Entonces yo podría abrir esa hojarasca, aplicarlo y tapar. Si no, yo podría hacer hoyos. Claro, si tengo poca mano de obra, hago 2 o hago 1. Si tengo mucha, hago 10. Ojalá fuera lo más distribuido para que todas las raíces alcanzaran y ahí lo aplico y tapo. O una zanja, ¿cierto? También podría ser una zanja y ahí aplicarlo y después cubrir. Y otra opción es a través de los té de compost. El té de compost, que es, la palabra lo dice, el mismo tecito que se tomaron aquí en el coffee, es poner a remojar compost. Pero, bueno, ¿qué necesito? Compost, agua, nutrientes, aireación. Dijimos que esta aireación va a permitir la extracción de los materiales del compost de la parte sólida, digamos. Y un poco de tiempo. Este es un equipo, es un bioreactor, me imagino que ya algunos lo conocen, en la cual yo voy a poner a remojar en cestos que van insertos acá dentro del equipo un determinado volumen de compost. Este equipo lo que hace es airear ese volumen de agua. Al airear este volumen de agua, las características químicas, físicas y biológicas que estaban presentes en esta bolsita de compost empiezan a salir al medio líquido. Y además, como está bien aireado, la parte microbiológica, por ejemplo, no sé si habían 10 microorganismos en ese compost, a las 24 horas voy a tener 10.000. O sea, es una multiplicación exponencial de la microbiología que había en esa bolsita de té. El líquido que hace este bioreactor, que se le llama el té de compost, lo podemos inyectar a través del sistema de riego. Por lo tanto, facilita bastante el manejo que estábamos conversando, que está esta dificultad, por ejemplo, que tú me preguntabas. Una solución es el contar con un bioreactor e inyectarlo a través del sistema de riego. Algunos... ¿Eso se puede hacer manual? Ya, manual también lo puedo hacer. Pongo un estanque. A ver, lo más básico, este es como el ideal. Incluso algunos equipos de estos tienen control de temperatura, cosa que en invierno, por ejemplo, que ahora he hecho harto frío, la microbiología no se va a multiplicar en esta forma que yo les decía, va a ser menos, pero si el equipo está dotado de calefacción, va a mantener los 28 grados, por lo tanto, multiplica igual. Este es el ideal. El otro extremo, el menos ideal, es que yo tenga un tambor con agua sin cloro, ¿cierto? Pues si no voy a matar los microorganismos, una bolsa, echo 5 kilos de compost y lo pongo a remojar. La situación menos conveniente, pero podría ya encaminarse, es que yo eso al menos lo mueva 3 veces al día. Si no lo muevo, se me pudre y ya no cumplió ningún objetivo que yo estaba buscando. También podría a este tanque ponerle una bombita de piscina, por ejemplo, para que vaya circulando. ¿Cuánto tiempo se tiene ahí? 24 horas. ¿Un día más? Un día, sí. Oye, y después de las 24 horas cuando yo hice el té, ¿cuánto tiempo tengo para aplicarlo? Va a depender un poco de las condiciones. Si eso lo dejas quieto, piensa que toda la microbiología que multiplicaste va a empezar a bajar. La parte física y la química que lograste sacar de ese compost va a estar, pero la microbiológica, mientras cada hora que pase, va a ir disminuyendo. ¿Sí? No sé si te contesté, lo antes posible. Generalmente toda esta cosa, todos estos manejos microbiológicos tiene que ser
luego, po, porque si no voy perdiendo esa riqueza. Y era otra cosa más. ¿El biodigestor que también? Reactor. No, un biodigestor es otra cosa. Es para generación de gas a través de restos orgánicos. Un biodigestor es otra cosa. Esto es un bioreactor. Dependiendo de la superficie, estos pueden ir del orden de 1 millón, 1,5 millones para 4 hectáreas, por ejemplo. ¿Y hay más pequeños? O sea, ¿podría ser para sí, se puede hacer más pequeño. ¿Ah? Se podrá hacer hechizo, más chico, más... Sí. Ahora, el tema importante es la oxigenación. Porque yo decía esto, que tú lo mueves 2 veces, ¿cierto? Versus esto que en general tienen abajo una plancha, un disco de oxigenación. Entonces, la diferencia es que en forma manual sacas mucho menos de la parte química, mucho menos de la física, y la biológica anda por ahí. Eso, lo último, eso es solo biológico, porque si yo pongo el compost, por ejemplo, el NPK quizás no va a subir. ¿Cómo? Ya, Perdón, me perdí. es que el bioreactor es más para ¿La biología? la biología que lo químico, ¿o? No, también químico. Los compuestos, va a sacar nutrientes, va a sacar los ácidos húmicos, algunos de los fúlbicos. Ahí en el humus está conformado por parte que es hidrófila y otra no. Entonces toda la que sea soluble va a salir. Hay una parte que no es soluble, pero es un rango. Sí, lo químico, lo físico y lo microbiológico lo multiplica exponencial. Sí. Por eso la importancia también de que sea una buena oxigenación, porque mientras mejor oxigenes, mejor sacas más provecho de ese material. Y el resto de la bolsita después voy y también lo tiro, pues no es un desecho, no lo tengo que sacar, se lo echo a la plantita regalona. ¿Perdón? En 200 más o menos. ¿Y eso sería como para cuántas hectáreas? ¿Media hectárea, 1 hectárea? Eso es al menos para 4. No, pero el de un tambor de 200. Que un poco también va a depender de las cantidades que estés aplicando, pero con este tambor de 200 cubres perfectamente una... Ahí la respuesta tiene que ver con lo siguiente, que lo que se debería aplicar dentro del sistema de riego son alrededor de 4.000 a 5.000 litros durante todo el periodo de la producción. Entonces tienes que dividir esos 4.000, 5.000 litros en todo el sistema, las veces que vas regando. Entonces ahí saca el tamaño de